Sean bienvenidos a esta casa del Señor. Acuérdese que nuestro único propósito es que usted experimente la verdadera vida cristiana para que honre a Dios y para que usted pueda vivir mejor. Y seguimos hablando de llamados a hacer la diferencia, llamados a hacer la diferencia. Por favor, busque Daniel capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Mi Padre Celestial, gracias por este momento, mi Dios. Primero queremos alabar tu nombre porque eres Dios de gracia, de amor, de bondad, de perdón, de misericordia, Dios fiel, Dios protector, porque eres Dios omnisciente, Señor, porque eres Dios omnipresente, mi Padre Celestial, porque eres Salvador, porque eres Dios de paz, de consuelo, de fortaleza, porque eres Dios sabio, Dios maestro. Y te pido, Padre, que te manifiestes de esa manera en estos momentos. Mi Señor, ayúdanos a poner atención a tu palabra, a ser buenos oidores, pero también buenos hacedores de tu palabra, mi Dios. Y te rogamos, te suplicamos, mi Padre Celestial, que nos ayudes a salir de este lugar con nuestra mente transformada, Señor, por el poder de tu palabra. Que este sermón cumpla el propósito por el cual, Señor, se está predicando, que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Mi Padre Celestial, bueno, sabemos que no regresa vacía, mi Dios, que así sea, mi Padre Celestial, y nos ponemos bajo tus alas, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Líbranos del mal, del maligno en estos momentos, Padre. Protégenos, mi Dios bendito. Y mi Señor, glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil, Señor, tú te glorificas, Padre. Te lo ruego, te lo suplico. Gracias por este momento. En tus manos nos ponemos, lo pedimos todo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Jesús. Dígale a dos personas, seguimos hablando de llamados a hacer la diferencia. Dígale a otra persona, seguimos hablando de llamados a hacer la diferencia. Puede sentarse, puede sentarse. El periódico Excelsior sacó una nota del clavadista mexicano Germán Sánchez, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, la cual habla de su fe en Dios. Este joven cristiano dijo a los medios de comunicación lo siguiente: cuando lo estaban entrevistando, ya que había ganado la medalla de plata, dijo a los medios de comunicación lo siguiente: después de los sincronizados se habló mucho de mí, estaba diciendo él. Esto lo mencionó porque quedaron Iván García y él en quinto lugar cuando se esperaba medalla para México en esa modalidad. Y entonces la gente empezó a hablar de ellos porque se esperaba la medalla de ellos y empezaron a hablar de ellos. Se estaban cuestionando si era correcto, si había sido correcto que él fuera a los Juegos Olímpicos cuando tenía una lesión en el brazo derecho. Y entonces empezaron a hablar los medios de comunicación, a cuestionarlo, algunos incluso a criticarlo. Y entonces por eso él dice, después de los sincronizados se habló mucho de mí, pero Dios nunca deja que sus hijos sean humillados. Él hoy no me deja ser humillado. Fue una medalla que no se esperaba por mi parte. Es un hincapié de que nada es imposible, que en este deporte puede pasar todo. Cuando haces las cosas con el corazón, tienes mejores resultados. Me puse en manos de Dios para gozar esta tarde. Yo simplemente disfruto saltando y trato de mostrar en mi competencia cuánto disfruto esto. Le dio la honra y la gloria a Dios. Qué impresionante, ¿no? Según sus declaraciones, Germán honró a Dios dándole la gloria por su medalla. No dijo por mis fuerzas, yo lo hice, además iba debilitado, iba con una lesión en el hombro derecho, sino dijo, Dios fue el que me ayudó.
Yo me encomendé, me puse en sus manos y Él no dejó que yo fuera humillado. Él reconoció que en su debilidad fue el Señor quien lo ayudó para no ser humillado. Estas palabras fueron publicadas a nivel nacional y probablemente hasta de manera internacional. Así que dio testimonio de Dios. Él habló de Dios a nivel incluso hasta internacional. Lo cierto es que Germán Sánchez fue llamado por Dios para hacer la diferencia y la está haciendo, ¿no es cierto? Está haciendo la diferencia este jovencito. Ahora nos toca a nosotros aceptar el llamado del Señor para hacer la diferencia. Dile a dos personas, te toca a ti aceptar el llamado del Señor para hacer la diferencia. Te toca a ti aceptar el llamado del Señor para hacer la diferencia. Pero antes de responder, si estamos dispuestos a hacer la diferencia, ¿se acuerda que esa es la tercera pregunta? ¿Está usted dispuesto a hacer la diferencia? Antes de responder eso, si estamos dispuestos a hacer la diferencia, sigamos identificando aquello que nos pudiera estar frenando para disponernos a hacer la diferencia. Tercer impedimento, ¿se acuerda del primer impedimento? ¿Cuál era el primer impedimento? El miedo, el miedo. El segundo impedimento, la inferioridad, la inferioridad. Hoy vamos a hablar del tercer impedimento que nos pudiera frenar para disponernos a hacer la diferencia. El tercer impedimento es, o son, los traumas. Los traumas. Dile a dos personas, el tercer impedimento que pudiera frenarte para hacer la diferencia son tus traumas, dile. Son tus traumas. Dile, el tercer impedimento que pudiera frenarte para hacer la diferencia son tus traumas. Son tus, dímelo a mí también. Dime a mí también que estoy traumado, por favor, dímelo. Sí, dímelo. Que nos pudiera frenar para hacer la diferencia son tus traumas, son tus traumas. Los traumas. Miren lo que dice Lucas, capítulo 22, versículos 61 y 62. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Usted escúchelo, por favor. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué impresionante lo que le pasó a Pedro. Según el diccionario Consultor Espasa, un trauma es un choque, escuche, es un choque o un sentimiento emocional que deja una impresión duradera en el subconsciente, generalmente a causa de una experiencia negativa. Tú tienes una experiencia negativa y es un choque o un sentimiento emocional que queda dentro de ti. Pero es una experiencia negativa, por eso queda dentro de ti, te marca la vida. Algunos consideran los traumas como heridas del ser humano, pero en lo emocional, en lo psicológico. Cuando Pedro negó 3 veces, según esta definición, cuando Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo, dice la Santa Biblia que lloró amargamente. No fue una experiencia negativa para él, fue algo doloroso para él. Este tipo de llanto fue debido a su terrible pecado de maldecir y jurar que no conocía a su maestro. Por favor, busque Mateo capítulo 26 y no pierda Daniel. Por favor, busque Mateo capítulo 26, versículo 74. 26, Mateo capítulo 26, versículo 74. Dice la palabra de Dios, y comenzó a echarse maldiciones. Está hablando de Pedro, está hablando de Pedro. Dice, y comenzó a echarse maldiciones y les juró a este hombre que ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Así que este tipo de llanto, de un lloro amargo, este tipo de llanto fue debido a su terrible pecado de maldecir y jurar que no conocía a su maestro.
que no conocía a su maestro. Esto realmente lo perturbó al apóstol Pedro. Su acción corrompida probablemente generó en el apóstol impaciencia para esperar a que Jesús se les apareciera en Galilea. Cuando dice, yo voy a ir a Galilea, ya en Mateo capítulo 28, versículo 7, dice, yo voy a ir a Galilea, allí los voy a ver. Y seguramente Pedro, en su impaciencia, porque no pasaba nada, se regresa a la pesca, regresa a pescar. Él tomó la decisión de regresar a pescar. Es lo que nos dice Juan capítulo 21, versículo 3. Tome en cuenta el siguiente principio. Pecado engendra más pecado. Dígale a dos personas, pecado engendra más pecado. Dígale a otra persona, pecado engendra más pecado. A su vez, ocasiona traumas. El pecado ocasiona traumas o heridas profundas y duraderas por experiencias negativas. Seguramente el que Pedro le haya dado la espalda a su Señor fue una experiencia pecaminosa negativa que le impresionó tanto que lo traumó. Pedro quedó tan impresionado con eso, tan dañado con eso. Seguramente el que escribe el Evangelio al expresar lloró amargamente, le vio así de esa manera. Le impresionó tanto a Pedro que quedó traumado. Sin embargo, y esto es lo precioso, lo hermoso de nuestro Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo restauró ese trauma y le dijo que apacentara sus ovejas. Esto lo vemos en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Váyase por favor a Juan. Vamos a leer esa parte de Juan para que usted vea lo hermoso del Señor, cómo restauró a Pedro. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Restauró o no restauró el trauma Dios de Pedro? Finalmente Pedro, después de ser sanado por Dios, decidió aceptar el llamado, hacer la diferencia y la hizo. Pero con la ayuda y fuerza del Señor. Con la ayuda y fuerza del Señor. Hoy me gustaría enfocarme en conocer el origen de los traumas y algunas situaciones que los producen. Hoy me gustaría enfocarme en conocer el origen de los traumas y algunas situaciones que los producen. Y en la siguiente ocasión vamos a analizar la cura. En la siguiente ocasión que tengamos esta predicación la continuación de esta predicación, vamos a analizar la cura. ¿Ok? Y acuérdese que pecado engendra pecado y a su vez ocasiona traumas. ¿Ok? ¿Si viene o no viene conmigo? Ok, vamos a ver los factores desencadenadores de traumas. Factores desencadenadores de traumas. Primero, el factor inicial, ponga atención en esta palabra, el factor inicial de los traumas es la desobediencia a Dios. El factor inicial de los traumas es la desobediencia a Dios. ¿Ok? Busque por favor Génesis
Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículos 1 al 6. El factor inicial de los traumas es la desobediencia a Dios. Es la desobediencia a Dios. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. El factor inicial de los traumas es la desobediencia a Dios. Me voy a atrever a formular lo siguiente: los miedos, la inferioridad, ¿se acuerda que hemos hablado de los miedos, hemos hablado de la inferioridad? Los miedos, la inferioridad y los traumas, entre otras cosas, son síntomas del pecado que trajo la muerte y el resultado de la desobediencia inicial de Adán y Eva. Es decir, a través de los primeros seres vivientes, al sacarlos Dios del huerto del Edén por su desobediencia, nos ocasionó a todos sufrimiento. Si viene o no viene conmigo, el que ellos hayan desobedecido a usted y a mí nos ocasionó sufrimiento, nos ocasionó daño. Entró el pecado, a través de esa desobediencia entró el pecado, y al entrar el pecado hay traumas, hay heridas que nos podemos provocar unos a otros por el pecado que cometemos. Si viene o no viene conmigo. La Santa Biblia dice, voy a leerlo en la Reina Valera 60. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó. ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué lo sacó? Por misericordia de usted y de mí. Porque ya con esa desobediencia y ya con ese pecado, imagínese que usted y yo viviéramos eternamente así, con sufrimiento, con llanto, con dolor, con problemas. ¿Se imagina? Y Dios por misericordia dice: no, vamos a sacarlos porque estos benditos, si ya comieron del árbol que no debían hacerlo, pueden agarrar del árbol de la vida y entonces van a vivir para siempre en esa condición, en una condición de desobediencia, en una condición pecaminosa, y eso va a ser terrible para ellos. Y entonces lo sacó, pero eso, mis benditos, hizo que el pecado entrara en este mundo. Y pecado engendra más pecado, y este a su vez ocasiona traumas. Así que podemos decir que la desobediencia a Dios hasta el día de hoy ha desencadenado traumas por medio del daño que nos hemos ocasionado nosotros mismos, de manera grupal e individual, a veces consciente y otras inconscientemente. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene
los desencadenadores de traumas? De la desobediencia a Dios. El factor inicial de los traumas es la desobediencia a Dios. Ok, ¿viene conmigo o no viene conmigo? Sí viene conmigo. Yo sé que usted es muy inteligente y viene acá conmigo. Yo estoy seguro que si usted entiende esto, va a liberarse en muchos aspectos. ¿Ok? Segundo factor desencadenador de traumas. El factor primero es el factor inicial. ¿Ok? ¿Por qué inicial? Porque comenzó con Adán y Eva. Y eso nos dañó a todos nosotros. ¿Ok? ¿Si viene o no viene conmigo? Ahora, el factor principal. El factor principal de los traumas es el pecado del ser humano. El factor principal de los traumas es el pecado del ser humano. Dile a dos personas, el factor principal de los traumas es el pecado del ser humano. Dile a otra persona, el factor principal de los traumas es el pecado del ser humano. ¿Ok? En el primero, usted y yo no tuvimos nada que ver. ¿Cierto o no es cierto? No tuvimos nada que ver. Pero ya que entró el pecado, ahora usted y yo nos podemos dañar, consciente o inconscientemente, a través de nuestro pecado. Y ahí sí tenemos que ver. Y esos daños ocasionan muchas veces traumas a los que nos rodean, a nosotros mismos. La desobediencia a Dios es pecado. Este, a su vez, es el factor principal de los traumas en los seres humanos. La Santa Biblia dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12, lo estoy leyendo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Aquí nos dice clarito que cuando Adán pecó, ese pecado entró en el mundo y nos afectó a ti y a mí. El hecho de que el pecado haya entrado en el mundo y provocado la muerte nos induce a hacer lo malo. Nos induce a hacer lo malo. Por naturaleza caída, nosotros tendemos a hacer lo malo. Estos actos pecaminosos son el factor principal de los traumas en el ser humano. Me explico, para que se pueda entender un poquito más esto. La persona que es abusada sexualmente sufre un trauma. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? La persona que es abusada sexualmente sufre un trauma o una herida profunda y duradera por experiencias negativas. ¿Cuál fue la experiencia negativa? Que la dañaron, la violaron físicamente, que la dañaron físicamente. ¿Si viene o no viene conmigo? La persona que es abusada sexualmente sufre un trauma debido al pecado cometido por otro. Debido al pecado cometido por otro. Ahora, tú puedes decir, yo no soy violador. Pero tú y yo hemos pecado. Y nuestros pecados nos han dañado primero a nosotros y pueden dañar a otras personas. Subraye lo siguiente: nuestros traumas son el resultado del pecado. Por lo tanto, escuche esto. Por lo tanto, Dios no tiene la culpa de nada traumático que nos haya pasado. ¿Sí viene conmigo o no viene conmigo? Vuelvo a repetirlo. Nuestros traumas son el resultado del pecado. Puede ser de nosotros, puede ser de otro, como pasó con esa situación del abuso sexual. Nuestros traumas son el resultado del pecado. Por lo tanto, Dios no tiene la culpa de nada traumático que nos haya pasado. Dile a dos personas, Dios no tiene la culpa de nada traumático que te haya pasado.
Dile a otra persona, Dios no tiene la culpa de nada traumático que te haya pasado. Al contrario, mis benditos, Dios lo que hizo fue, estos ya pecaron, ya comieron del árbol del bien y del mal, ya desobedecieron, los voy a sacar, ¿para qué? Para que no vivan de esa manera eternamente. Para que no vivan dañándose eternamente. ¡Qué misericordia de Dios, mi bendito y mi bendita! Cuando tú y yo nos damos cuenta que papá, mamá, tu tío, tu tía, en su pecado te dañaron, te abandonaron, se alejaron o X cosa, o algún primo o prima, tú vas a dejar de pensar que Dios es malo. Y eso te va a acercar más a Dios. Y el acercarte más a Dios te va a traer sanidad, te va a traer paz, te va a traer consuelo. ¿Si viene o no viene conmigo? Generalmente decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? ¿Por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué me pasó esta situación, Dios? Y Dios no tiene la culpa. Es el pecado del ser humano el que daña a otros seres humanos. Algunas situaciones que producen eventos traumáticos por causa del pecado. Me voy a explicar un poquito mejor. Algunas situaciones que producen eventos traumáticos por causa del pecado. La desobediencia a Dios. Primero, la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios. El que tú y yo desobedezcamos a Dios va a producir un evento traumático. Va a producir un evento traumático. En tu propia vida o en los que te rodean. La palabra de Dios dice, lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Dice, si tú le haces caso a la palabra de Dios, la sigues, dice, estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque te va a ir bien a ti y le va a ir bien a los que te rodean. ¿Si viene o no viene conmigo? Luego dice, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová o desobedientes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y están los dos lados. Si oyes a Dios y obedeces lo que Él dice, haces bien. ¿Por qué? Porque vas a estar bien. Pero si no lo obedeces, si te alejas, si te vuelves rebelde, dice, haces mal, vas a estar mal. Te vas a caer en pecado y el pecado va a traer traumas a tu vida y va a traer traumas a la vida de los demás. ¿Sí viene o no viene conmigo? Golpes, asesinatos, codicia, inmoralidad sexual, adulterio, chismes, calumnias, divisiones y muchos actos más de desobediencia a Dios producen traumas de manera directa e indirectamente, es decir, a ti mismo y a los que te rodean. Por ejemplo, si tu papá fue golpeado de manera brutal, ¿qué crees que va a hacer él? Ya lo aprendió. Ya lo aprendió. ¿Si viene o no viene conmigo? Había pecado, entró el pecado y entonces entró ira en alguna persona y al entrar ira en esa persona a lo mejor se desquitaba golpeando a otro, golpeando a su hijo. ¿Y qué cree que va a pasar con el hijo? Va a ser lo mismo, va a golpear a otro, lastimar a otro, dañar a otro. ¿Eso es culpa de Dios? No. No.
es porque hemos desobedecido a Dios. Y entonces este papá fue traumado por su papá. Y él traumó a su hijo. Y su hijo puede traumar a su otra generación. Pero si obedecemos a Dios, hacemos bien. El beneficio es para ti, mi bendito. El beneficio es para mí. Para los que nos rodean. Vamos a hacerle la vida mejor a los que vienen, menos traumada su vida. Así que si te encuentras con algún texto bíblico, alguna predicación que te hable de obedecer algo, hazlo, porque va a bendecir tu vida. Va a bendecir a tus hijos, va a bendecir a tu esposo, tu esposa, va a bendecir a las generaciones que vienen. Segundo, caer en tentación. Caer en tentación. Dice Proverbios 6:28, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Ahorita usted me va a decir, un mentalista, ¿no? De esos mentalistas que pasan ahí sobre las brasas. No se refiere a eso este texto bíblico. Se refiere a que cuando tú juegas con fuego, tarde o temprano te vas a quemar. Tarde o temprano te vas a quemar. Lo que está diciendo es, evita esa tentación, evita caer en esa tentación, porque si caes en esa tentación vas a traumar a los que están a tu alrededor. Te vas a dañar tú, tu pecado te va a dañar a ti y va a dañar a los que están a tu alrededor. Caer en la tentación produce traumas de manera directa e indirectamente, es decir, a ti mismo y a los que te rodean. Si la mujer cae en adulterio o si el hombre cae en adulterio, ¿qué va a suceder? Por lo general, divorcio, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Y los psicólogos están llenos de jovencitos o jovencitas traumados porque sus papás se divorciaron. ¿Eso es culpa de Dios? Si tu papá o tu mamá, si tu papá fue mujeriego, si tu mamá fue hombreriega, eso no es culpa de Dios. Tres, no escuchar a Dios. Es otra situación que produce evento traumático por causa del pecado. No escuchar a Dios. Voy a leer Lucas capítulo 22 versículos 31 al 34. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y escucha esta parte. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Qué hizo Pedro? Dejó de escuchar a Dios. Dejó de escuchar a Dios. Escuchó lo que él quería, sus emociones, sus sentimientos. Dejó de escuchar a Dios, Pedro. El no escuchar a Dios a través de un texto bíblico, predicación o devocional produce traumas de manera directa e indirectamente, es decir, a ti mismo y a los que te rodean. Mis benditos, cuando tú escuchas una predicación, en donde quiera que sea que la escuches, cuando tú escuchas una predicación,
Pon atentos tus oídos para saber qué es lo que Dios quiere decirte. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarte? ¿Qué te está advirtiendo? ¿Hacia dónde te quiere llevar? ¿Hacia dónde te está guiando Dios? Cuando alguien te manda un texto bíblico, mi bendito, ponle atención a ese texto bíblico. ¿Por qué me mandaron este texto bíblico? ¿Qué me está diciendo Dios a través de este texto bíblico? Pon atención a eso, mi bendito y mi bendita. Cuando estás en tus devocionales y estás leyendo la Biblia, por favor, no agarres tu Biblia y el pasaje que te toca, no lo agarres 3 minutos antes de salir de tu casa, y sobre todo si ya se te hace tarde, porque vas a agarrar la Biblia y vas a leerlo, vas a terminar de leerlo, vas a salir, vas a ir en el micro, vas a ir en el coche, vas a llegar a tu trabajo y vas a decir, ¿qué me dijo Dios? ¿Quién sabe? Porque nada más lo hiciste por hacerlo. No te pusiste a escuchar a Dios. ¿Qué quería Dios hoy en este día que yo hiciera? Cuatro. La cuarta situación que produce eventos traumáticos por causa del pecado. Razonamientos inútiles. Razonamientos inútiles. Dile a 2 personas, no tengas razonamientos inútiles. Dile a otra persona, no tengas razonamientos inútiles. Ahora dile, inútil. No, ya, eso ya no se lo digas. Ahora, mejor dímelo a mí, no tengas razonamientos inútiles. Inútil. El pastor sí me lo dijo, inútil. No es cierto, no me lo dijo así. No tengas razonamientos inútiles. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Dice la Biblia, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Se volvieron necios, se les oscureció su insensato corazón. ¿Por qué te casaste con quien te casaste? ¿Por tus inútiles razonamientos o porque Dios te dijo? Sí, algunas mujeres, sí, por mis inútiles razonamientos, ¿no? Pero no era cristiana, hasta ahorita me estoy dando cuenta, ¿no? ¿Por qué te casaste con quien te casaste? Si no eras cristiana, seguramente sí fue por tus inútiles razonamientos, o cristiano. Y si eres cristiano o cristiana, ¿sabes qué te puede llevar a esos inútiles razonamientos? Es decir, que hagas a un lado la realidad, que hagas a un lado lo que Dios te está diciendo. ¿Sabes qué te puede llevar a eso? ¿Sabes o no sabes? Sus ojos. Lo bonita que está o lo bonito que está. Lo bonito se oye muy mal, ¿no? Lo guapo que está o lo bonita que está. El famoso enamoramiento, ¿no es cierto? El enamoramiento, todo va a ser color de rosa, ¿no? Él a lo mejor se cayó y dijo una grosería. Ay, qué bonito dices la grosería, mi vida, ¿no? Porque estás en el enamoramiento, ¿no? Dices, ay, mira, hasta las groserías te salen bien bonitas. Y después de que te casas, eres un pelafustán, eres un pelado, eres un alburero, te cae la realidad. Nuestros inútiles razonamientos. Alguna vez me topé con una persona que le dieron cambio de más y que no lo regresó. ¿Y sabes qué me dijo? Dios me proveyó. Le dije, Dios no te proveyó. Tú robaste. Tú robaste. Inútiles razonamientos. Si viene o no viene conmigo.
Y así hay muchas cosas. Hay personas que me dicen, pero la Biblia no habla de que no fumes. Inútiles razonamientos. Eso nos va a producir traumas en nuestra vida. ¿Ha escuchado usted la frase, es que así soy, así nací y así me moriré? Inútiles razonamientos. Quinta situación que produce eventos traumáticos por causa del pecado, las circunstancias. Las circunstancias. Por favor, busque Mateo capítulo 26. Por favor, busque Mateo capítulo 26. Versículos 69 al 75. Usted cuando esté leyéndolo, cuando yo lo esté leyendo en voz alta y usted lo vaya siguiendo con la vista, vaya pensando en las circunstancias que estaba enfrentando Pedro. ¿Ok? Vaya pensando en las circunstancias que estaba enfrentando Pedro y por qué Pedro cayó en tentación o por qué Pedro negó a su Señor. ¿Ok? Las circunstancias fueron lo que ocasionaron eso. ¿Ok? Se lo voy a leer, dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar, jurándoles, a este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente. El observar la condición o situación que nos rodea y dejar que eso nos afecte va a producirnos traumas de manera directa e indirectamente, es decir, a ti mismo o a los demás. ¿En qué circunstancias has estado que te pudieran llevar a pecar y ese pecado a traumar a los demás? ¿En qué circunstancias has estado? ¿Has estado con una bola de amigos que empiezan a celebrarte el que seas mujeriego? ¿Sí o no? Varones. Eso te puede llevar, esas circunstancias te pueden llevar a decir, pues sí es cierto, ¿qué tiene de malo? Joven o jovencita, ¿te has encontrado en una circunstancia donde todos los demás están tomando y empiezan a decirte, ay, solamente una, no pasa nada, no te va a pasar nada, una no es ninguna, y sales bien borracho? ¿Sí viene o no viene conmigo? Mis benditos, si tú y yo obedecemos a Dios, si no caemos en tentación, si escuchamos a Dios, si hacemos a un lado nuestros razonamientos inútiles y no nos ponemos en circunstancias que nos puedan llevar a pecar, evitamos esas circunstancias, te aseguro que vas a vivir de mejor manera, menos traumado, y vas a dejar de traumar a los que te rodean. Ahora sí, déjame decirte una realidad, déjame decirte algo, una realidad. El que evitemos estas situaciones, escucha, abre bien tus orejotas. El que evitemos estas situaciones no nos libra completamente de los eventos traumáticos. ¿Ok? El que evitemos todas estas situaciones
no nos libra completamente de los eventos traumáticos, debido a que otros pueden caer en ellos y dañarnos. Si tú estás evitando el desobedecer a Dios, si tú estás evitando el caer en tentación, si tú estás evitando el no escuchar a Dios, si tú estás evitando tus razonamientos inútiles, si tú estás evitando circunstancias que te pueden llevar a pecar, pero tu esposo o tu esposa no los están evitando, te puede ocasionar traumas a ti. Pero sí reduce en gran porcentaje las heridas profundas y duraderas por experiencias negativas en nuestra propia vida y familia. Si tú los evitas, por lo menos, y tu esposo no los está evitando, o al revés, si tu esposa no los está evitando, pero uno los evita, por lo menos reduce los traumas. ¿Por qué? Porque la mitad de la familia está diciendo, no voy a caer en esto. Y eso va a ayudar a los hijos, a los que vienen abajo. ¿Sí viene o no viene conmigo? No estoy cayendo en pecado, eso va a ayudar a los que vienen abajo. Estoy evitando desobedecer a Dios, estoy evitando caer en tentación. ¿Sí me explico o no me explico? Sin embargo, y aquí viene otra cosa extraordinaria de Dios. Los traumas ocasionados por el pecado de otros, Dios se ocupa en sanarlos. Ayer platicábamos el pastor Rubén y yo, y hablábamos de la matanza en una iglesia bautista en los Estados Unidos. ¿Sí escuchó usted esta noticia? Entra esta persona, un cuate que estaba trastornado, en un culto, empieza a disparar y mata creo que a 20 en total. ¿Sí? Los que vieron la noticia son 20 en total. Dentro de esos 20, estaba la hija del pastor de 14 años. ¿Estaba pecando el pastor? ¿Estaban pecando los de la iglesia en ese momento? Pero hubo uno ahí que decidió pecar. Disparó y mató. Y eso dañó a muchas familias. El pecado de él dañó a muchas familias. Dañó a la familia también del pastor. Y uno puede decir, ¿dónde estaba Dios? Mi bendito, Dios no tuvo la culpa de eso. Fue el pecado que entró en la humanidad. Y este engendra traumas. Pero aún en ese trauma de ese pastor, en esa herida de ver a su hija muerta por un cuate que estaba loco, estoy seguro que Dios va a llegar a la vida de este pastor y de esa familia y los va a ayudar a sanar. ¿Sí viene conmigo? Los va a ayudar a sanar. Los traumas ocasionados por el pecado de otros, Dios se ocupa en sanarlos. Ahora permítame darle algo todavía más esperanzador. Los redimidos, los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, en un futuro no muy lejano vamos a ser liberados de manera total. Liberados de toda esta corrupción, de todo este daño, de todo este dolor, de todos estos traumas. La Santa Biblia dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Es decir, en este mundo hay aflicción, pero confiemos.
Jesucristo ha vencido al mundo. Y todos los daños que tú y yo pudiéramos tener acá, el día que estemos delante de la presencia de Dios, ahí sí va a ser un lugar sin llanto, sin muerte, sin dolor. Así que, mi bendito, aquí no nos esperemos que no haya dolor o pecado o traumas. Más bien, porque hay dolor, pecado, traumas, es que Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo y quiere bendecir nuestra vida. Hacernos esta vida aquí en la tierra, hacérnosla mejor, que vivamos de una mejor manera. Ahora que conocemos los factores desencadenadores de traumas y algunas situaciones que producen eventos traumáticos por causa del pecado, permitamos que Dios trabaje en nosotros y utilice este conocimiento adquirido, el que usted acaba de adquirir ahorita, para empezar a liberarnos de los traumas, para que tú y yo empecemos a liberarnos de los traumas. Solamente de esa manera vamos a aceptar el llamado a hacer la diferencia. Así sea con nosotros, que así sea contigo, que así sea conmigo, que nuestra vida sea cada vez con menos pecado, y si hay menos pecado en nosotros, hay menos traumas, menos heridas en nosotros y en los que nos rodean. Que así sea con nosotros. Voy a leer un texto bíblico para todos aquellos que se sienten traumatizados y no quieren aceptar el llamado para hacer la diferencia. Porque hay personas que se sienten traumatizadas y que dicen: Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Es por el pecado, ya lo vimos. Pero escuche esto, este texto bíblico. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. Se ve ahí en Lucas 4, 14 al 21, se ve que el mismo Señor Jesucristo está diciendo que es Él. Dice así el texto: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Isaías 61, versículos 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. El propósito de este sermón no es condenarte, ni hacerte sentir mal si es que tú ya pecaste y traumaste a alguien. Mi propósito es que identifiques por qué tu vida está como está. Que le hagas caso al Señor para que todas esas circunstancias negativas, dolorosas, se vayan acabando. Para ti y para tus generaciones que vienen. Pero además, si tú fuiste el que falló y pecó, tienes la oportunidad que Dios te perdona. Y si alguien te dañó, si alguien pecó contra ti, tienes la oportunidad de que Dios te restaura. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Y pregúntale cuáles son tus traumas, cuáles son tus heridas, cuál es el daño que tienes. Y pídele que te ayude a sanarlo. Y si tú dañaste a alguien y Dios te lo muestra, ve y pide perdón. Después de eso voy a hacer una oración por ti. Te dejo a solas 3 minutos con Dios. Dios, seguramente nuestro pecado, el pecado de otros, nos ha ocasionado traumas. Seguramente algunos de nosotros, o todos, tenemos heridas profundas y duraderas por experiencias negativas. Seguramente alguien, Señor, en nuestra vida nos dañó de una manera fuerte. Seguramente el ver, Señor,
las circunstancias a nuestro alrededor, en nuestra familia, Señor, nos dañaron de una manera fuerte. Mi Señor, hoy llego delante de tu presencia y oro, pidiéndote, mi Padre, pidiéndote en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú traigas sanidad a esos traumas, Padre Celestial, en esta iglesia, con cada uno de nosotros, mi Dios bendito. Oro, mi Padre Celestial, para que consueles los corazones quebrantados, para que traiga, Señor, libertad a los cautivos, mi Padre Celestial, para que los prisioneros sean puestos en libertad, para que traigas sanidad, mi Dios, a los corazones heridos. Y mi Señor, si nosotros hemos ocasionado daño, muéstranoslo. Y ayúdanos, Padre, a ir con las personas que dañamos y pedirles, Señor, que nos disculpen. Te lo ruego, te lo suplico, mi Padre Celestial, para que esto no sea un factor, Señor, que nos impida el ser la diferencia. Todo esto te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Jesús. Dios vino para darnos sanidad a nuestros traumas. Así que usted y yo podemos hacer la diferencia. Hagamos la diferencia. Que Dios nos bendiga, mis benditos. Los amo mucho.